luz de tu palabra, tu Espíritu Santo, y ayúdanos a hacer los ajustes que tenemos que hacer. Te pido que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado hasta ahora. En Cristo Jesús. Amén. Amén. La fe de la que habla Juan y nuestra fe. Me podrían decir, hermanos, que es la misma fe. Pero vamos a ver, hermanos, que la fe, o lo que entendemos tú y yo por fe, es muy diferente a lo que la Biblia dice. En esto que hemos estado viendo, hermanos, de Juan 8:31 al 59, recuerden, hay un grupo de personas que creyeron, oyeron a Jesús predicar. Estas personas, hermanos, no oyeron a un profeta, no oyeron a un apóstol, oyeron de aquel de quien los profetas hablaban, y oyeron a aquel de quien Juan el Bautista había predicado. Jesús mismo es el que predica. Sí. Y dice que ellos creyeron en él. Juan 8:30, ¿qué dice? Juan 8:30. Hablando él, ¿quién es él? Jesús. ¿Qué dice? Muchos creyeron en él. Y es de esas personas, hermanos, que hoy vamos a terminar ya, vamos a cerrar. Hermanos, Jesús, ¿qué predica Jesús? ¿Qué predica Jesús? La verdad. ¿Y qué es lo que más odia a la gente? La verdad. Sí, la verdad. ¿Le gustaría a usted, hermanos, que alguien viniera y te dijera lo peor de ti? ¿Estamos dispuestos a oír lo peor de nosotros? Pero si alguien viniera y solamente te dijera todo lo bueno que hay en ti, si alguien te diera la oportunidad de escuchar tu verdad, o lo que tú quieres escuchar, ¿qué le dirías a la persona? ¿Qué le dirías? El problema en esto, hermanos, es cómo reacciona la gente ante la verdad. ¿Cómo reaccionamos tú y yo ante la verdad? La razón es que Juan tiene una comprensión de lo que es la fe, bien distinta a lo que es la nuestra. Escuchen, Juan tiene una comprensión bien distinta a la que es la nuestra acerca de la fe. Con frecuencia hablamos como si la fe fuera un objeto, una cosa que puede poseerse. Según este modelo, la fe es algo que se tiene o no se tiene. Y el pensar así es menester observar que estos creyentes jamás creían verdaderamente. ¿Sí? Estos creyentes que habla el versículo 30, muchos creyeron en él, jamás creían verdaderamente. O por otro lado, es necesario buscar un determinado momento cuando perdieron la fe. Estamos acostumbrados a pensar así, pero Juan nos ofrece una visión bien distinta de la naturaleza de la fe.
opuesta a nuestra visión estática de fe como un objeto. Jesús nos muestra una perspectiva dinámica del compromiso cristiano. Según su punto de vista, la fe cristiana no es nada que se tiene. Antes, bien, es un proceso dinámico que se vive. No es algo que tú puedas poseer. Es un estilo de vida. Sí. Empiezas y continúa. Estos nuevos creyentes empezaron. Y cuando Jesús nos invita a continuar, es cuando vienen los problemas. Tú aceptas a Cristo. ¿Cuántos hermanos aceptan a Cristo, hermanos, y tardan una eternidad en bautizarse? Porque dicen, no estoy preparado, no estoy listo. ¿Cuántos vienen, hermanos, aceptan a Cristo? Y dice, es que si me bautizo tengo que dejar. No. El problema es que desde el momento que aceptaste a Cristo, ya dejaste. No es cuando te bautizas. ¿Sí? Tenemos todas esas ideas en la cabeza, que después del bautismo casi tienes que caminar con una virola acá arriba. No, hermanos. Desde el momento en que aceptamos a Cristo, somos nuevas criaturas. ¿Cuál es el problema con muchos que aceptan a Cristo? Que no entienden lo que significa aceptar a Cristo. No entienden el compromiso. ¿Cuántos de los casados, si comprendieran todo lo que es el matrimonio, se casarían? ¿Cuántos de los casados, si entendieran lo que es el matrimonio, nos casaríamos? Ninguno. Muchos cristianos quieren ver la vida, hermanos, como todos los finales de caricatura. Y se casaron y fueron felices por siempre. ¿Sí? Acepto a Cristo y se acabaron tus problemas. No. Acepta a Cristo y entras a una guerra. Desde que tú aceptas a Cristo, entras a una guerra. Y es una guerra espiritual entre el bien y lo malo. ¿Por qué antes no tenías problemas? Porque antes no tenías a Cristo. Ahora tienes la luz y la luz te hace ver la necesidad que tienes. Antes no. Ahora puedes elegir. Y cada día usted va a tener que decidir. Cada día. Y la conversación de Juan 8:31 al 59 que tenemos aquí revela un aspecto interesante del proceso de creer en Jesucristo. Y lo que hizo, fíjense bien, y lo que hizo fue invitarlos o desafiarlos para que tomaran un compromiso más profundo. Aceptas a Cristo, aceptamos a Cristo, empezamos a surfear. Empezamos a andar sobre el agua. ¿Se recuerdan quién quiso caminar sobre el agua? Señor, ordena que Pedro, adelante. Y empezó a caminar, ¿no es cierto? Oh, hermanos, pero cuando miró el mar embravecido, ¿sí? Empezó a caminar, pero no pudo continuar caminando sobre el agua. ¿Cuántos de nosotros empezamos con Dios, hermanos, pero vienen los problemas, vemos los problemas y nos hundimos como Pedro? Falta de fe. Porque no pudimos continuar caminando. ¿Por qué Pedro se hundió? Porque Pedro despegó los ojos de Jesús, dejó de ver a Jesús y vio las olas. ¿Por qué tú y yo nos hundimos? Si habéis pues resucitado con Cristo, ¿qué dicen Colosenses 3:1 y 2, hermanos? Poner la vida en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cuántos se han hundido
al ver el mal testimonio de los demás. Y te hundes porque quitas tu mirada de Cristo. Y aquí Cristo está invitando a estos nuevos creyentes, hermanos, a profundizar su relación con Él. Ellos ya lo aceptaron. Dice Jesús, ahora tengo mucho que enseñarles. Tengo mucho que enseñarles. Pero hermano, lo que les iba a enseñar no les gustó. No les gustó. Imagínate. Allá en Guadalajara, cuando mi esposa era niña, jugaban un concurso de que quién era el más poderoso de los papás o de las mamás. ¿Sí? Y no, mi papá es bombero, no, él no es policía, él es taxista. Y había una niña que se quedaba al último. Y cuando decía ella, mi mamá es prostituta, ya nadie decía nada. Esa niña ganaba. Esa niña ganaba. Para ella era lo más grande. Y mi esposa fue y le dijo a su mamá, mamá, ¿qué es una prostituta? ¿Por qué? Y ya le dijo el juego que jugaban los niños. Y si esa niña siempre nos gana. Porque cuando ella decía, todos los demás se callaban. Nadie decía nada. Y mi suegra le dijo, así está bien, así está bien. No le quiso explicar lo que es una prostituta. ¿Sí? Entonces, hermanos, vienen. Acabamos de cantar, hermano, Jesucristo basta. ¿Realmente Jesucristo es suficiente para ti y para mí? Amén. ¿Realmente, hermanos, no tenemos que buscar en otros lados? ¿Realmente Él suple todas mis necesidades, hermanos? Jesucristo basta. Escuchen, cuando Él invita a profundizar, Él los llama a permanecer. ¿Cuántos de aquí, hermanos, realmente pueden decir que permanecen en la palabra? Amén. Y si tú has permanecido en la palabra, agarra los años que llevas de cristiano. Te invitan a dar una clase. ¿Y cuál es lo primero que dices? ¡Sí, pastor! Pastor, no estoy preparado. Necesitamos maestros, hermanos, de escuela dominical. ¿No hablábamos en la clase al mundo que se van a exponer nuestros hijos? Y como iglesia, hermano, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos cuando salgan al mundo? El mundo no va a dar cuartel, hermanos. El mundo los va a agarrar y los va a despedazar si nosotros no, hermanos, los preparamos y los instruimos en la carrera de la fe. Siempre he dicho, hermanos, ¿cuánto gastas en tus hijos en mandarlos a la escuela? ¿Cuánto sale una lista de kinder, hermanos? ¿Sí? ¿Cuánto sale? Y que tu hijo te diga, papi, no quiero ir a la escuela. ¿Lo vas a dejar que no vaya, hija? Escucha. Hermano, mi hijo no quiso venir y no lo pude obligar porque se va a traumar. Cuando se trata de Dios, hermanos, tu hijo se va a traumar y no lo puedes obligar. ¿Por qué no están tus hijos aquí? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Por qué no están aquí? Porque ellos decidieron no venir. Y tú eres muy respetuoso. ¿Sí? Y viene. ¿Por qué cuando viene la primaria, secundaria, preparatoria, le dices a tu hijo, no, mijo, no es si quiere, usted tiene que estudiar? ¿Sí o no? Usted tiene que llegar a tener una carrera.
Y daría, hermanos, diría aquella vieja canción, una carrera a cambio de qué. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde lo más preciado, su alma? ¿De qué le sirve, hermanos, que le demos una carrera a los hijos si esa carrera los va a alejar de Dios? Yo le pregunto a la gente, hermanos, ¿quieres morir? No. Acércate a Dios, porque Dios es el origen de la vida. Estos nuevos creyentes, hermanos, Jesús les iba a prometer vida eterna. Pero ellos tenían que reconocer una sola cosa, hermanos. Una sola cosa tenían que reconocer. ¿Qué era lo que no aceptaron? La verdad. Sí, pero ¿cuál era la verdad que Jesús les dijo? ¿Por qué dice seremos libres? Negaron su realidad, hermanos. Estos nuevos creyentes negaron su realidad. No aceptaron su realidad. ¿Cuántos aquí no aceptamos lo que somos delante de Dios, hermanos? ¿Cuántos ajustes, hermanos, tú tenías que haber hecho ya para que Dios te use? ¿Por qué no estás activo en la iglesia? ¿Qué es lo que te impide estar activo en la iglesia, hermanos? ¿Qué es lo que no quieres soltar? Esa es nuestra realidad, hermanos. ¿Qué dice, hermanos, la ley de la física? Si nosotros no usamos un miembro de nuestro cuerpo, ¿qué pasa con ese miembro? Se atrofia. ¡Se atrofia! ¿Cuántos miembros hay atrofiados en la nueva, hermanos? Que no hacen nada. ¿Por qué no haces nada, hermano o hermana? ¿Sí? Y Jesús te está invitando, pero no te va a gustar tu realidad. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús es más claro, hermanos. Y va al grano. Y les dice a estos nuevos creyentes: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Hermanos, ¿cómo trataron de cubrir su pecado estos nuevos creyentes? ¿Con quién se identifica? Fíjense bien, Jesús nos está invitando a identificarse con Él. ¿Pero qué deciden estos? Identificarse con Abraham. ¿Sí? Abraham no salva, hermanos. Abraham sabía quién salvaba, pero Abraham no salva. Y ellos decidieron identificarse con una persona que no salva. Linaje de Abraham somos. Jesús les dice: yo sé que soy linaje de Abraham. ¿Sí? Pero no tienen, eran linaje físico de Abraham. Pero Jesús les dice: pero no tienen lo que Abraham tenía. Abraham tenía fe. Y él demostró su fe saliendo a un encuentro con Dios. Y escucha, hermano, ¿dónde iba a ser el encuentro, Damián, con Dios? Sin saber a dónde iba. Imagínense, chavito, salir a un encuentro con un amigo. Amigo, nos vemos, ¿dónde? ¿Quién sabe? Pero nos vamos a ver. Sin saber a dónde iba. Oh, hermanos, pero en ese camino de la fe, Dios se va revelando. Y es como el GPS. Avanza tanto por aquí y luego dobla por allá y luego dobla por allá, ¿no es cierto? En el camino el Señor se va a ir revelando. La primera revelación, hermanos, que Jesús les da a estos nuevos creyentes es la necesidad que ellos tenían. ¿Cuál era la necesidad? Permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra. ¿Dónde estaban permaneciendo estos judíos, hermanos? En la ley.
porque ellos eran maestros de la ley. Estos judíos que se refiere aquí, hermanos, eran líderes religiosos. Jesús les habla, les gusta, aceptan su predicación. Ahora viene la aplicación de la predicación. ¿Cuántos aquí, hermano? Pastor, qué bonita clase, qué bonita predicación? Sí la aceptas, pero saliendo de aquí tienes que ponerla por obra. ¿Cuántos salen de aquí, hermanos, y no hacen nada de la predicación? ¿Sí me entiendes? Esa es tu realidad. Que aceptas, pero no haces nada de lo que Dios te dice que hagas. Es la última vez que menciono en el resto del año. De los que viven en unión libre, ¿cuántos se han casado? ¿Cuántos se han casado, hermanos? Y pregúntate, ¿por qué no te casas? Y sabes una cosa, hermano, porque no quieres. Punto. No lo estoy ofendiendo, hermanos. Mi obligación como pastor es velar por su vida espiritual. Y todos los días, créanlo, oro para que el Señor haga ese milagro en ustedes. Que le digan a la dama: vales la pena y me voy a casar contigo. Pero ¿sabes qué, hermano? ¿Por qué no le dices a Cristo: Señor Jesús, vales la pena y voy a hacer el ajuste del matrimonio? En tu nombre me voy a casar. ¿Sí? Y vienes aquí y escuchas, pero vas a tu casa y no haces nada. Cuidado con lo que Dios puede decir acerca de ti, porque vienes, escuchas y no haces nada. Y vale más que nades, porque si no nadas te vas a ahogar, hermano. ¿Sí me entienden? Ok. Por eso los llamó a seguir adelante. Jesús les reveló algo más de la verdad en cuanto a ellos mismos y les prometió que la fidelidad a su persona y a su palabra los llevaría a la libertad. Pero este intento de Jesús fracasó. En vez de comprometerse más, ¿qué decidieron hacer con él, hermanos? Apedrearlo, golpearlo. Decidieron matarlo. Cuando tú escuchas la verdad acerca de tu situación que estás viviendo y te vas de aquí y no haces nada, tú decides matar a Jesús. ¿Cómo lo matamos? No haciendo nada. No haciendo nada. ¿Representa una metida de pata pastoral de parte de Jesús, hermanos, esto? Jesús la regó. ¿Le hacía falta a Jesús mejor preparación en el llamado? ¿Cuidado pastoral? ¿Por qué no los dejó tranquilos? Si ya habían creído. ¿Por qué no los deja tranquilos? La respuesta es sencilla. Si seguir a Jesús es más que nada un proceso dinámico, nadie puede crecer quedándose en el mismo lugar donde está. Nadie puede crecer quedándose en el mismo lugar donde está. Recibir el llamado a dar pasos más allá en nuestro seguimiento de Jesucristo es algo esencial de la vida cristiana. Por esta razón, lo que Jesús hizo no fue una metida de pata. No lo hizo por descuido, sino porque era imprescindible. Pero sí era necesario darles un empujón para que crecieran. ¿Por qué llegó a ser un fracaso? Es muy cierto que hay un elemento de misterio en esto, porque Juan no nos da muchos detalles. Pero este misterio es de hecho solo una parte del misterio central del cristianismo. El por qué tantas personas rechazan y todavía
siguen rechazando a Cristo. La explicación de Juan se encuentra en el capítulo 3, versículos 19 y 20. ¿Por qué la gente rechazó a Jesús? ¿Y por qué la gente de hoy sigue rechazando a Jesús? Juan 3, 19 al 20 nos da la respuesta, hermanos. ¿Lo tenemos? Poco después de los versículos más conocidos del Nuevo Testamento, hermanos, dice, versículo 19, y esta es la causa de la condenación. Escuchen, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Vuelvo a repetir, mano, que alguien ahorita viniera y se parara aquí, mijo, y te empezara a decir las cosas más íntimas que tú no quieres que nadie sepa. ¿Cómo te sentirías? Pongámonos en el lugar de estos nuevos creyentes, hermanos. Jesús es luz. Y al venir a Jesús, hermanos, todas tus miserias quedan expuestas. Ahora, ¿qué esperaba Jesús de estos nuevos creyentes? Los invita a identificarse con Él. Pero para poder identificarme con Jesús tengo que reconocer una cosa. ¿Cuál era la misión de Jesús que Juan dice en 1:29? ¿Cuál era la misión de Jesús? ¿A qué vino Jesús a este mundo? Juan 1:29. Ahí está la pantalla, hermanos. Quitar el pecado, hermanos. Quitar el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué es lo que nos separa de Cristo, hermanos? El pecado. Para que estos nuevos creyentes pudieran identificarse con Jesús, ellos tenían que aceptar, hermanos, que eran pecadores. Y si ustedes leen todo el proceso, hermanos, del versículo 31 al 59, ellos dicen, linaje de Abraham somos, ¿no es cierto? Y luego dicen, no somos hijos de fornicación en contraataque, ¿no es cierto? Y luego dicen, hermanos, un Padre tenemos y nuestro Padre es Dios. Pero nunca dijeron las palabras mágicas. Soy pecador. Nunca las dijeron, hermanos. Ellos se mantuvieron en su posición. ¿Cuántos aquí necesitan reconocer, hermanos, que son pecadores? Que no hemos permanecido en la palabra. Y que aún, escuchen, aún no somos libres. Pero sabes, Él te está ofreciendo la libertad. ¿Y sabes cómo puedes llegar a ser verdaderamente libre, hermanos? Permaneciendo en su palabra. Y al permanecer en su palabra, lo vas a conocer a Él. ¿Cuántos aquí, honestamente, no conocen a Cristo? Pero te está invitando, no te está ofendiendo. Pastor, es que yo ya me bauticé. Es que yo ya soy miembro de esta iglesia aquí. Si no has permanecido en la palabra. Y si no has permanecido en la palabra, hermanos, no has podido conocer a Cristo. ¿Y sabe qué? Terminamos inventándonos un Cristo bien a todo dar. El Cristo que me entiende, el Cristo que es buena onda, el Cristo que no me va a mandar al infierno. Esa es la fe que tú y yo tenemos en comparación con la fe que habla la palabra de Dios. Y un verdadero cristiano, hermanos, va a reconocer que es pecador y que necesita permanecer en la palabra
Y que a través de permanecer en la palabra vas a llegar a ser libre. Libre para vivir una vida que honre y glorifique siempre a Dios. Siempre a Dios. ¿Para qué vivimos, hermanos? ¿No es para autoagradarnos? ¿Qué esperamos de la gente? No esperamos que la gente nos reconozca y que siempre miren en nosotros lo buena onda que somos. Pero ¿qué pasa, varón? Cuando viene un amigo y te da en la llaga y te conoce algo íntimo y te lo dice, ¿le vas a dar las gracias? ¿Qué? Pues, ¿qué onda? ¿Qué traes o qué? Sí, porque descubrió lo que tú pensabas que nadie sabía. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pero todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella. Escuchen, no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. ¿Cuántos tienen miedo a acercarse a Jesús? ¿Qué fue lo que hizo que Adán se escondiera, Adán y Eva se escondieran? El pecado. El pecado. ¿Cuántos cristianos se están escondiendo de Dios? Y lo primero que dejan de venir, hermano, lo primero que dejan de hacer es no venir. ¿Y sabes por qué no vienen? Porque a través de la predicación, a través de la enseñanza, su pecado va a ser expuesto. Y prefieren quedarse en la oscuridad. Aunque sus oyentes se revestían con la ropa de Abraham, Jesús reveló que se comportaban como hijos del diablo. Frente a tal luz, a esta revelación tan desagradable, sus oyentes buscaron salida y trataron de apagar la luz. La vida cristiana es el proceso de creer en Jesús y consiste en continuar, en persistir, en permanecer con Jesucristo. El problema, si Jesús es la luz, es el andar cerca de Él, es ser revelado, es ser desenmascarado. ¿Cuántos cristianos cuidan su imagen? ¿Por qué cuidar una imagen? Porque, ahora, la imagen es lo que vemos, Esta es mi imagen, esa es tu imagen. ¿Por qué cuidamos la imagen? Escuchen, usualmente esto es doloroso y cada vez que se vive esta experiencia se enfrenta a la necesidad de escoger. Esta tarde tú vas a tener que escoger, hermano. Esta tarde, América, vas a tener que escoger. O se acepta la verdad revelada por Jesús y se sigue fiel. Escuchen, o se acepta la verdad revelada por Jesús y se sigue fiel, o se aferra a su propio concepto de sí y rechaza a Jesús y su mensaje. Por esta razón, arrepentirse es tan esencial en la vida cristiana. Mientras seamos pecadores, un encuentro creciente con la verdad nos llevará necesariamente a repetidas confrontaciones con nuestros errores y nuestra pecaminosidad. Por eso cada domingo, hermanos, hago un llamamiento y les doy oportunidad de reencontrarse con Cristo, de hacer los ajustes necesarios. Sí. La única manera de seguir a Cristo en estos momentos es admitir la verdad, arrepentirnos y reorientarnos. La alternativa, el intento de salvar las apariencias, consiste en negar la verdad. Y según nos enseña Juan, este es el camino,
que nos lleva a matar a Jesús. Y aquí es interesante comparar o contrastar, fíjense bien, la conversación de Juan 8 con otra conversación que se encuentra en Marcos 8. Marcos 8. Juan 8 y Marcos 8. Hay dos conversaciones, hermanos. Marcos 8. En Marcos 8 tenemos lo siguiente. Allí en la primera parte de la mitad del Evangelio llega a su clímax cuando Pedro confiesa que Jesús es el Cristo. En Marcos 8. Enseguida Jesús empieza a explicar a sus discípulos que el Mesías tendría que sufrir. Fíjense bien. Repito. Allí en la primera mitad del Evangelio, Marcos 8, llega a su clímax cuando Pedro confiesa que Jesús es el Cristo. Después de que Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, enseguida Jesús empieza a explicar a sus discípulos que el Mesías tendría que sufrir. Pedro, en Juan 8, rechaza esta revelación acerca de Cristo. Pedro no acepta que su maestro tenga que morir. Fíjense bien, hermanos, Él acepta que Cristo es el Mesías, pero no acepta la revelación de que ese Mesías tenía que morir. Por eso, delante de los discípulos, Jesús les dice, cuando Pedro le dice, nunca te acontezca tal, Señor, ¿qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Sí, hermanos. Los cristianos podemos estar un día del lado de Satanás cuando nos oponemos a la voluntad de Dios. Cuando Dios, hermano, quiere dejarte pasar por pruebas y tú las rechazas. Hermanos, esos hermanitos, decláralo, recházalo en el nombre de Jesús. ¿Dónde dice la Biblia que tú y yo tenemos, hermanos, el poder de decirle a Dios lo que nos tiene que dar? ¿Dónde dice la Biblia, hermanos? Falso evangelio. Rechaza esa enfermedad en el nombre de Jesús. Rechaza esa prueba en el nombre de Jesús. ¿Dónde dice tal cosa, hermanos? Miremos a un Job que Dios le dio todo, hermanos, y era un hombre fiel, pero un día su Dios decide que, hermano, no decide, decide permitir que todo le sea quitado en un día, hermanos. Y ese Job dice, Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Y en una pruebita, hermano, que Dios nos pone, pastor, ¿por qué me pasa esto a mí? Pastor, ¿por qué Dios permite eso? Porque Dios va a revelar que no eres una cristiana o un cristiano como tú dices ser. Dios va a revelar tu poca fe que tienes en tu corazón y que no puedes con una mínima prueba. Eso es lo que Dios revela, hermanos, cuando Él permite que la prueba venga a nosotros. Y no quisiéramos cambiar los planes de Dios, hermanos, cuando la vida de alguien está de por medio. ¿Y por qué no aceptar que Dios se lo puede llevar? O se la puede llevar. Y decir como Job. ¿Saben por qué es tan importante, hermanos? Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Saben por qué es importante? Porque un día se van a ir. Y no vas a llorar desgarradamente. Y no vamos a cantar la canción de Juan Gabriel. Sé que pudo haber hecho más por ti, pero no lo hiciste.
No hay una poesía que dice en vida, hermano, en vida. Y no estamos llorando ante un cadáver, hermanos, que no hicimos lo que, ¿cuántas veces, hermanos, estamos vivos y no nos visitamos? Pero ya estamos, cuando estamos en la funeraria, ay, es que no lo fui a visitar. Me acuerdo que mi tía Inés dijo cuando enterramos a mi abuela, su hermana, ay, hermanita, te prometo que todos los días voy a venir a visitarte. Ya en una tumba, hermanos. ¿Ya para qué? Decía mi madre, no quiero flores en mi sepelio, no quiero coronas, tráemela. Ahorita que puedo comer, quiero comerme mi corona, quiero comerme mis flores. Tráeme flores ahorita que las puedo ver y las puedo oler. En mi funeraria, ¿para qué? Ni las voy a ver, ni las voy a oler. Y ahí llevamos la mejor corona, ¿no, hermano? Cuando se muere la persona y en vida no le llevaste ni un taco. ¿Sí me entienden, hermanos? Jesús nos está ofreciendo un verdadero discipulado, y es que permanezcamos en su palabra. Si permanecemos, vamos a ser un buen esposo, una buena esposa, unos buenos padres, un buen vecino, hermano, un buen comerciante, la carrera que tengas, hermanos, vas a hacerlo mejor porque permaneces en la palabra y sabes que como profesionista tienes que dar testimonio de Cristo a través de tu carrera o a través de tu oficio. Dios no está peleado con las carreras, hermanos, no está peleado con los oficios. El problema es cuando tu carrera o tu oficio es primero que Él. Y te dedicas, hermanos, a tu oficio y a tu carrera. Y niegas o nunca te acuerdas de Jesús. ¿Sí? Dios no está peleado con la preparación. El problema es que la preparación se vuelve mi Dios. Mi carrera se vuelve mi Dios. Mi oficio se vuelve mi Dios. Sin saber que Dios te la dio. Porque allí donde tú trabajas, Dios sabía que había necesidad de la luz. Había necesidad de hablar con la verdad. Pero ¿qué hacemos, hermanos? Decidimos callar. Y al callar, hermano, estamos matando la verdad. Porque no queremos problemas. Frente a la necesidad de escoger, puedo salvar las apariencias y alejarme de Jesús. O puedo admitir la verdad tan desagradable, arrepentirme y seguir detrás de Cristo. El evento de Marcos 8 es un buen ejemplo de cuán consecuente es Jesús. Él desafía a todos los creyentes, hasta a los apóstoles, también a nosotros, los creyentes de Juan 8 también. Los creyentes de Juan 8 podían haber tomado otra decisión. La decisión que tomó Pedro, la decisión de arrepentirse. Cuando Dios vino a vivir entre los hombres, lo matamos. Porque la presencia de Dios entre nosotros revela la verdad que no queremos ver. Y lo que nos muestra la conversación de Juan 8 es que los que se han comprometido con Jesús no tienen inmunidad contra el dinamismo que acaba por matar a Jesús. La fe cristiana es un proceso que crece o muere a través de nuestras reacciones a las crisis provocadas por la verdad. O rechazamos y destruimos, o nos arrepentimos y creemos. Lo que hemos visto sobre la importancia del arrepentimiento es algo que se aplica a cualquier aspecto de la vida, ya sea familiar, laboral o social. No hay otra manera de seguir a Cristo. Tenemos que estar siempre dispuestos a admitir nuestros errores y renovar nuestro compromiso con el Señor. Y porque nuestros errores usualmente repercuten en otros, nuestra confesión tiene que extenderse también a ellos, y nuestro arrepentimiento frente al Señor tiene que manifestarse como una búsqueda de reconciliación con los demás.
Fallar en esto es abortar el proceso dinámico del discipulado e irse de Cristo. Todos los que se han ido, hermanos, se les ha confrontado con una verdad. Y esa verdad es corregir lo que estaba mal. Pero ¿saben? Se los digo. Me dijeron, no, pastor, nosotros estamos bien. Y decidieron irse. Porque ellos estaban bien. ¿Qué le vamos a decir a Jesús nosotros? No, Señor, no hay nada que cambiar. Estamos bien. ¿Qué hay ahí adentro de ti? En lo más íntimo, ¿qué hay? ¿Qué tienes que cambiar, hermano? Él te está llamando a identificarse con Él. Si tú decides identificarte con Él, vas a reconocer tu pecado. Tu pecado. Si tú nunca has aceptado a Cristo, puedes identificarte para salvación. Pero si tú ya tienes a Cristo, puedes identificarte con Él y arreglar tu pecado para reconciliación, no para salvación, para reconciliación. Hermanos, mientras que estemos practicando un pecado, no importa que vengas, no importa que escuches. Mientras que tú no arregles ese pecado, no te va a ir bien. No vas a ser feliz, hermanos, porque eres esclavo de ese pecado. Y hermanos, no tienen que ser pecados inmorales. Hay pecados de desobediencia. Ejemplo, ¡ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace porque es! ¿Cuántas veces Dios te ha llamado a vivir bien, hermano? A estar en paz con Él. Pero tú decides seguir viviendo en tu pecado. ¿Recuerda? Dios te llama al arrepentimiento. Y si eres hijo de Dios, hermano, no experimentes lo que dice Hebreos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y hermano, está hablando a creyentes, está hablando a creyentes. Y es Hebreos mismo que dice, hermanos, todo el que tomo por hijo. Y escúchame, Dios te puede llevar a la tumba. Físicamente te puede llevar a la tumba por persistir en tu pecado. Pero ¿qué dice Isaías 55, 6 y 7, hermanos? Isaías 55, 6 y 7, ¿qué dice? Pónganlo por favor ahí, hermanos. Isaías 55, 6 y 7. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdón. ¿Cuántos hermanos se van a identificar con Jesús esta tarde? Y van a buscar a Jehová. Y van a dejar su camino de impíos. Un minuto, hermanos, tienes. Un minuto. Puedes ponerte de pie y hacer el trato con Dios. Ahí está el llamamiento. Dios te está llamando a dejar lo que no es correcto, lo que Él sabe que tú haces, hermano, hermano. Tú decides juicio o salvación. Él te ama y por eso te llama a que dejes y te vuelvas a tu Dios, el cual será, hermano, fíjate,
amplio en perdonar. Padre, gracias, Padre, porque su palabra es verdad. Y la verdad nos va a incomodar, Señor, pero nos va a traer libertad. Tómanos en tus manos, Señor. Queremos llegar a la estatura del varón perfecto. Queremos agradarte, Padre. Ayúdanos, Padre. Perdónanos, Señor. Y estamos dispuestos a dejar el camino del impío y volvernos a ti, Padre, para que nos pueda perdonar y podamos seguir avanzando, olvidando lo que queda atrás y extendernos al supremo llamamiento que está delante de nosotros. Tómanos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a despedirnos con un último canto. Puestos de pie, por favor. Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi atención te entrego, a tus pies yo espero. Aquí quiero estar, mi corazón anhela más de ti, haz algo nuevo en mí, en ti me entrego, Dios. Tu es movido por tu amor, es cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Haz tu voluntad.
Cerró todo perfecto. Si miren, hay dos jovencitos nuevos allá arriba, pero están siendo entrenados, hermanos. Sí. También, hermano, yo acepto ayuda en la predicación. Si alguien, yo he invitado a algunos, pero no se animan, hermano, necesitamos predicadores. Amén. Está la oportunidad. Si usted quiere, hable conmigo, hermano, nos ponemos de acuerdo. Y aquí, hermano, Dios tiene que levantar de aquí, hermanos, nuevos predicadores. Así que ahí está la opción, hermanos, hablamos, nos ponemos de acuerdo. Y qué más, hermanos, que entre nosotros mismos, ¿no? Salir adelante. Hermanos, ayer fue la cena navideña, fue
el drama y se nos dio una probadita del